Y está aquí con nosotros Alejandro. Buenas tardes, un placer tenerte de nuevo en Café con Autor. Sí, buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, compartiendo que siempre aprendemos mucho de ti, las cosas como son, al menos un servidor. Un camino sin atajos, duelo por el suicidio de un ser querido, un libro escrito en compañía y apoyo, ¿verdad?, de 4 colaboradores. Permíteme que los mencione: Eva Cil Labrador, Antonio Jiménez González, Javier Jiménez Pietro Paolo y Montserrat Montes Germán. ¿Qué propuesta nos traes con este nuevo trabajo, Alejandro? Claro, el título realmente ya indica, ¿no? El título es cómo definía una madre que había perdido a su hija por suicidio. Pues ella definía que su duelo había sido un camino sin atajos. Es decir, lo que queremos transmitir es que la persona que ha perdido un ser querido por suicidio es todo un proceso con sus bajadas y subidas y retrocesos y avances, pero que no hay atajos, no hay soluciones rápidas, inmediatas, ¿no? Sino que todo es un proceso y que cada uno lleva su proceso, ¿no? De hecho, la última parte del libro, como tú bien has dicho, son las vivencias de algunas personas que han perdido a un ser querido, el padre o un hijo o un hermano que han perdido un ser querido por suicidio, ¿no? Y es su experiencia y luego un comentario de los psicólogos de la Asociación de Prevención del Suicidio, ¿no? Ajá. Bueno, sin duda alguna creo que también una obra necesaria, porque si bien no hay muchos textos sobre el suicidio, aunque cada vez hay más, realmente hay muy pocos que se pongan en la mirada de la persona superviviente, ¿verdad, Alejandro? Y creo que esa es Claro. una gran Sí, diferencia precisamente con esa aportación. sí, ahí posiblemente hay, sobre el duelo sí se escribe ya mucho, y el duelo por suicidio quizás se escribe, a lo mejor hay textos, ¿no?, de personas que cuentan sus propias experiencias, pero lo específico de este libro es que además de la parte teórica que yo hago de introducción, luego la parte vivencial está reflexionada por psicólogos que tienen mucha experiencia en este tema, ¿no? Ujú. Hablan del abandono, de la culpa, de la sensación de pérdida, de desesperanza, etcétera. Y luego los psicólogos hacen una reflexión sobre ese camino, ¿no?, que cada persona lleva, ¿no? Cuando hablamos de suicidio, bueno, tú y yo estamos hablando en torno a esa temática, que es trabajo, es experiencia, es conocimiento que compartes en ese libro, pero cuando hablamos de suicidio todavía pareciera que estuviéramos hablando de algo tabú, de algo que hay que hablar en un tono bajo, ¿verdad? Y algo que pareciera mejor hablar poco, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que en los últimos años ya sí hay una apertura, diríamos, se puede hablar. Yo siempre comento que hace 20 años o 30 años era impensable dar una conferencia sobre el suicidio, ¿no? Y yo el otro día estuve en Albacete dando una conferencia sobre el suicidio abierta, ¿no?, a las personas en general. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Quizá todavía falta, es decir, los medios de comunicación también son más sensibles, ya conocen mejor, ya se puede hablar del suicidio. El hablar del suicidio no es negativo, sino todo lo contrario, es positivo. Y Ujú. yo creo que poco a poco vamos avanzando en tomar esa realidad como es, una realidad trágica, difícil, pero que se puede hablar del suicidio, ¿no? Y cuando hablamos de suicidio, Alejandro, y hablamos de supervivientes, estamos hablando de diferencias cuando nos referimos a adultos y cuando nos referimos a niños, ¿verdad? Sí, yo creo, aquí fundamentalmente hablamos de adultos, que son los que transmiten, bueno, hay un adolescente también que transmite su experiencia de la pérdida de su padre, pero evidentemente es diferente, ¿no? Es decir, en principio la muerte de un ser querido por suicidio es un trauma, entra dentro del concepto en psicología manejamos de trauma, ¿no? Sí. Que es una experiencia dolorosa, digamos, fuerte, incontrolable, es decir, tiene las características de trauma, ¿no? Pero también en el niño tiene una característica especial. Yo creo, de alguna manera, en cualquier situación de adversidad, pero en esta en concreto, cómo va a elaborar el niño el duelo, ese duelo de la pérdida de un ser querido, de un padre, una madre, un hermano, va a depender mucho de cómo lo elabore las personas mayores. Yo creo que ahí es importantísimo. Por eso en el libro yo doy mucha importancia al tema vincular, ¿no? Ujú.
cada uno tiene un proceso diferente, ¿no? Pero como si hay un nosotros acogedor, de poder compartir, de poder reflexionar conjuntamente, de poner en palabras el sentimiento que uno tiene, yo creo que ahí hay una gran posibilidad de que se elabore de una forma sana el tema del suicidio, de la muerte, ¿no? Alejandro, fíjate, llevamos aquí un rato hablando precisamente de suicidio, eh, como si de alguna manera también, bueno, normalizando precisamente esta cuestión, ¿no? Pero cuando hablamos de suicidio, ¿realmente a qué nos referimos? ¿A una cuestión accidental? ¿A una cuestión estratégicamente planificada? ¿A una cuestión que se quiere pero en el fondo no se desea? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de suicidio? Claro, el tema del suicidio, la vivencia suicida es un proceso. Es un proceso, evidentemente también hay lo que se llama el suicidio impulsivo, una reacción inmediata ante una situación y el sujeto toma la acción de morir, pero esos son los menos, ¿no? Posiblemente en los adolescentes hay muchas situaciones de impulsividad que generalmente no terminan en suicidio, sino que terminan en tentativas de suicidio. Pero realmente el suicidio es una vivencia compleja. Yo ahí señalo un poco toda la teoría de la complejidad y la teoría del caos, que son muchos causas, muchos procesos que se dan, ¿no? Y muchas veces la experiencia mía es que duran días, semanas, incluso años, ¿no? Entonces es un proceso hasta que el sujeto llega a una situación en el que ve que no hay otra salida nada más que la muerte, el desaparecer, generalmente no quieren morir, te lo dicen, algunos te dicen, no, no, yo no quería morir, y cuando hay un suicidio frustrado, ¿no? Es decir, no, Ujú. pero lo que quieren es cambiar, es decir, la situación es inadmisible para ellos, el sufrimiento, el dolor, la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de muerte, es decir, cualquier situación de estresante, ¿no? La guerra misma, ahora que estamos viviendo en la guerra. Es decir, todas esas situaciones es lo que lleva a la persona que no tiene a lo mejor los mecanismos para compensar toda esa situación, la que lleva le puede llevar a la muerte, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, hay características muy diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, en el adolescente ya te digo que es más impulsivo, sin embargo, en las personas mayores, que se habla muy poco de los suicidios en mayores, en ancianos, es mucho más elaborado, un proceso muy lento. Además, generalmente el anciano no lo comunica nunca. Además, los medios que utiliza son medios muy severos, muy drásticos, es decir, es posible que el rescate en tentativa de suicidio en anciano es muy difícil, ¿no? De hecho, algunas estadísticas dicen que cada 2 intentos de suicidio uno lo consigue. Hay otros que dicen que cada 4, ¿no? Quiero decir que sin embargo, en adolescentes a lo mejor hay, yo qué sé, muchas tentativas. Algunos autores hablan que cada 200 tentativas uno lo consigue, ¿no? Porque el adolescente es mucho más, la acción es mucho más rápida, es decir, más reactiva ante una situación, ¿no? Entonces no lo planifica, no elabora, no busca los medios más adecuados y ahí Adecuado. por eso se puede salvar más, ¿no? Y es curioso porque eh, la palabra superviviente hace referencia también bueno, pues a quien pasa un proceso, ¿verdad? Que de alguna manera es devastador o traumático y sobrevive a él, ¿no? En Sobrevivir. alguna ocasión me han llamado precisamente la atención sobre este término, ¿no? Como, o sea, la persona que sobrevive a quien se ha suicidado, ¿no? Como si, bueno, pues no sé, adquiriera una especie de connotación de que también ha sido partícipe de alguna manera de ese proceso. Claro, es decir, que el sobreviviente es un superviviente, es un viviente superior, ¿no? Es decir, yo creo que, claro, en nuestra cultura, en otras culturas, el suicidio tiene otra lectura, ¿no? Tiene, por ejemplo, la cultura oriental, ¿no? Pero nuestra cultura realmente el suicidio lleva mucha culpa, ¿no? Es decir, cuando realmente el suicidio, en definitiva, es una opción de la persona. Es decir, bueno, pues, sobre todo en la persona adulta, ¿no? Es decir, yo suelo decir que el suicidio se puede prevenir, pero no se puede predecir. Es Ajá. decir, ni siquiera el profesional, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta puede predecir el suicidio. Sí puede prevenir, puede poner los medios, puede evitar los medios, ¿no? Pero realmente no podemos predecir que esta persona, porque en definitiva es una decisión libre, es una decisión que el sujeto toma
Sí. Bueno, parece que Alejandro perdió por un momento la comunicación o la conexión. Para quienes nos estéis Neutralizarlo, ¿no? viendo. Aquí está, Alejandro, Ira, ya está. Bueno, ha habido un agresividad, salto ahí en la sí, conexión. Vale, sí. perfecto. Sí. O sea que realmente es verdad que la vivencia suicida, el superviviente realmente tiene una carga emocional y de culpa enorme, ¿no? Y de desesperación y de, bueno, ¿qué habré hecho yo mal, ¿no? Cuando realmente no ha hecho nada mal. Es el otro el que ha tomado la decisión, ¿no? Ujú. Pero no necesariamente ser un superviviente implica experimentar un proceso traumático, efectos clínicos, digamos, ¿no? No No, no, necesariamente te estás no, y muriendo. vamos a ver, de hecho el suicidio no es una patología, no es una enfermedad. Yo menos mal que en la clasificación norteamericana, como tú sabes, el DSM-5, hay un apartado que dice que lo dejan en estudio porque querían ponerlo como una patología. Yo creo que sería Un una error. aberración, un error terrible, ¿no? El suicidio no es una patología y además muchas veces no es respuesta a una patología. Es verdad que las personas que padecen una patología psiquiátrica, sobre todo grave, depresivo, son más proclives, diríamos, tienen más riesgo, pero no es directamente proporcional, no es causa-efecto, ¿no? En definitiva, yo lo comparo que el suicidio es una opción del sujeto, es el emergente de una situación, que no encuentra otra salida, pero no podemos decir que el suicidio es un síntoma, por ejemplo. Yo eso lo discuto mucho con los psicólogos y los psiquiatras. Es decir, el suicidio no es un síntoma. Si yo tengo fiebre, la fiebre me viene sin yo quererlo, pero el suicidio, la vivencia suicida, es opcional, es el sujeto el que la provoca. Por lo Hay una tanto, voluntad. no es un síntoma, no en el sentido clínico de la palabra, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo considero que es una aberración el plantear que la persona que se suicida es un enfermo o que te padece una enfermedad mental. En algunos casos sí, en algunos casos no, ¿no? No. Ujú. Bueno, es Hay interesante veces, también. Sí, sí, no, es sí. muy interesante porque ten en cuenta que hay veces que se suicida, por ejemplo, una persona que padece una esquizofrenia. Yo he tenido pacientes que se han suicidado padeciendo una esquizofrenia, pero no se suicidan por la esquizofrenia, no se suicidan por la sintomatología psicótica. Se suicidan por la situación vivencial, emocional, familiar, social que le ha producido la esquizofrenia. Por lo tanto, la causa, digamos, remota puede ser padecer una enfermedad psiquiátrica, pero la causa inmediata no es la desesperación, es el vacío existencial, es el no encontrar sentido en esa situación suya de enfermedad. ¿Eh? Es decir, por lo tanto, es algo más, no se puede simplificar, ¿no? Ujú. Y No, en tu experiencia. Sí, por favor, sí, Alejandro. no, te quería poner un ejemplo muy conocido, ¿no? Del autor este premio Nobel, el Hemingway, fue Ujú. premio Nobel de literatura en los años 50, me parece, o 40, y realmente en su biografía se cuenta, era un enfermo, era alcohólico y también con depresión, etcétera, y en aquella época, en los años 40 y 50, que solamente había trastornos de electroshock, cuando le ponían electroshock, yo lo he conocido también eso. Realmente a él, en un momento dado de su proceso de enfermedad, se le puso este tipo de Tratamiento. tratamiento que es muy agresivo, que produce a veces, y en aquella época todavía más, produce amnesias y produce pérdida de concentración y deterioro cognitivo, etcétera. Se suicidó, pero algunos autores, algunos biógrafos plantean que él se suicidó no por su enfermedad, se suicidó porque a consecuencia del tratamiento que le habían puesto, se había quedado incapacitado para hacer lo que él hacía siempre, que era escribir. Y él dijo, yo, mi vida sin escribir no tiene sentido. Entonces se suicidó. Ujú. ¿Se ha suicidado por la enfermedad? Es una consecuencia, diríamos. Curiosamente, algunos biógrafos dicen que se suicidó por las consecuencias negativas que le produjo el tratamiento para su enfermedad. Te quiero decir que claro, cuando metemos en todo en un mismo saco, pues esta persona se ha suicidado porque padeció una esquizofrenia, o esta persona se ha suicidado porque tenía un trastorno depresivo o tenía un trastorno bipolar. Bueno, yo considero que sí, es posible que eso, digamos, sea más proclive a tomar una decisión de este tipo, pero no siempre es así, ¿eh? Ujú. De hecho, existe esa discrepancia
entre los propios profesionales también, es un debate vivo, abierto, pero también en el propio contexto social hay una imagen a veces que consideramos muy distorsionada acerca de este proceso, de esta experiencia, ¿no? De hecho, en el propio libro, recuerden, hoy estamos presentando Un camino sin atajos con Alejandro Rocamora. Hace un listado bastante amplio y me ha llamado la atención, porque en verdad lo he escuchado siempre, pero no he sido tan consciente de su número, ¿no? De los mitos que hay acerca del suicidio, ¿no? Y la idea tan errónea que tenemos muchas veces sobre lo que significa o no los intentos o lo que significa o no la llamada de atención, ¿verdad? Sí, no, yo en eso, desgraciadamente, hay veces que descalificamos. Claro, cuando tú haces una acción a una persona contra su vida y lo descalificas diciendo, va, este lo que quiere es conseguir algo o está consiguiendo, Llamando la quiere atención, conseguir ¿no? el manejo de la situación o es un histérico y tal. Claro, yo siempre digo, cuando hacemos ese tipo de intervenciones o de apreciaciones, me estoy liberando yo de mi responsabilidad. Claro, si este es un manipulador, yo no tengo ya nada que hacer. O sea, pero yo estoy neutralizando mi angustia, no la de él. Yo siempre digo, cuando una persona juega con su vida, siempre me hago la pregunta, ¿qué pocos recursos tiene esta persona que para conseguir, yo que sé, que no le echen del trabajo, que no romper este vínculo amoroso, o yo, lo que sea, tiene que intentar contra su vida? ¿Qué pocos recursos tiene? ¿Cierto? Esa es la lectura que se puede hacer. ¿Que es posible que sea un manipulador? Claro que puede ser que sea un manipulador. Pero realmente lo que te está reflejando hay que ir más allá. Lo que te está reflejando es que es una persona que no tiene recursos para afrontar la adversidad que está padeciendo en este momento, ¿no? Independientemente de que sea un manipulador. Claro, muchas veces es manipulador porque no Efectivamente. tiene mucha salida. Claro, Efectivamente. Bueno, está bien también que plantees esa distinción, que a veces pareciera que una cosa tiene que ir inexorablemente ligada a la otra, ¿no? claro. Eh, Alejandro, sabes que damos paso también a los comentarios, cuestiones, discrepancias que nos puedan Sí. plantear y en ese sentido hay un comentario que quiero compartir contigo. Ujú. Eh, Aquí lo tenemos, de Eduardo Cabrera. Cuando al establecer a través de la elaboración de un contexto suicida y ver que en días previos existió un evento que lo hace ver como impulsivo, ¿sería conveniente extender más la temporalidad de este contexto, afirmando que sí existió un evento desencadenante, pero también existía una vulnerabilidad? Claro. Claro, puede haber un efecto, pero yo siempre también digo, puede haber un efecto desencadenante, pero el efecto desencadenante no es lo más importante, porque el efecto desencadenante, y en esto Camus, por ejemplo, en el mito de Sísifo, plantea que el suicidio es digamos, el problema más importante de la filosofía, es como inicia el libro, pero él plantea también que muchas veces el último situación que ha producido la decisión de morir ha sido a lo mejor un hecho anodino y simple. Por lo tanto, sí es verdad que puede haber un factor desencadenante, pero no es un factor causal. El problema en el suicidio es que muchas veces confundimos un factor desencadenante, por ejemplo, el diagnóstico de muerte, la pérdida de trabajo, un paro prolongado, que puede ser el desahucio, ¿de acuerdo? Pero eso, ¿por qué se produce? Realmente, porque realmente en el contexto anterior, previo, había una cierta vulnerabilidad del sujeto para afrontar la adversidad. Y eso ha sido la gota que colma el vaso, pero el vaso estaba colmado ya. Lo que pasa es que en el reduccionismo que hacemos, en la lectura que hacemos muchas veces reduccionistas, por ejemplo, en los medios de comunicación, adolescente que se suicida porque le han suspendido 4 asignaturas. Eso es falso. Eso es falso, es decir, no, no es verdad. ¿Ha podido ser ese el factor desencadenante? Sí, pero no es verdad que él se suicida por eso. Porque si no, muchos nos hubiésemos suicidado, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Si fuera tan determinante, ¿no? Porque un suspenso, ¿no? No, lo que pasa es que eso sí es verdad que en esa persona en concreto, esa situación fue la gota que colmó el vaso de su vulnerabilidad anterior. Es decir, que por eso, desde el punto de vista de la logoterapia y de Víctor Frank, la gran pregunta que hay que hacerse no es por qué se ha suicidado esta persona, no por qué se ha suicidado, sino para qué te quieres suicidar, para No qué. mirando Es decir, tanto atrás, sino... ¿qué buscas? Es decir, cuando alguien te pregunte, incluso cuando alguien te diga que quiere suicidarse, la gran pregunta no es por qué te quieres suicidar, porque
motivos para suicidarse podemos tener todos en cualquier momento de nuestra vida. Pero lo importante es buscar el para qué, porque si yo quiero suicidarme para que evitar esta soledad que tengo, el terapeuta lo que tiene que hacer es buscar los medios, buscar la forma de que esa soledad sea menor. O yo me quiero suicidar porque tengo un dolor insufrible y que no, bueno, vamos a buscar los medios para que ese dolor no sea tan intenso, ¿no? ¿Sabes? Sí, Entonces, esa es la gran pregunta que se hace desde la logoterapia. El para qué. ¿Qué finalidad tengo yo? ¿Qué quiero conseguir con el suicidio? ¿No? sí, porque realmente en sí mismo suicidarse no es lo que busca la gente, sino efectivamente, como No, dices, no, eso que no. hay detrás, ¿no? Eso que puede No, aportarme el eso, suicidio. no, no, la mayoría, vamos, la OMS eso lo destaca mucho. Es decir, la mayoría de las personas no quieren morir, lo que quieren es cambiar. O sea, si tú le das la posibilidad, la alternativa de otra posibilidad, pues evidente. Es verdad, y yo me he encontrado clínicamente situaciones muy límites de personas que no tienen, digamos, ninguna posibilidad o que no ven ninguna luz y tal. Pero claro, yo parto de la idea, y es una idea fundamental en Víctor Frank, por ejemplo, desde la logoterapia, que toda situación tiene un sentido, lo que hay que encontrarlo. Encontrarlo, Él lo dice en el famoso libro del hombre en busca de sentido, cuando él cuenta toda su experiencia en los campos de concentración nazi, dice, yo realmente aguanté y no me lancé a las alambradas electrificadas porque para mí el estar allí tuvo un sentido. Yo era médico y tenía que curar a los enfermos. De hecho, cuando se evacuó el último centro donde estuvo, no se fue con los camiones que los llevaban, se quedó uno de los últimos. Y por eso se libró, porque los camiones eran para fusilarlos, ¿no? Sí, pero realmente es uno de los sentidos que encontró. Otro sentido era que él escribió todo aquello porque la humanidad tenía que encontrar, saber lo que había pasado, ¿no? Por lo tanto, él parte de la idea, y yo estoy convencido de que en cualquier situación, por muy trágica que sea, por muy trágica, siempre hay un sentido, siempre hay un cambio de actitud, siempre puedo, él siempre dice, el ser humano en definitiva es libre, hay una libertad ¿no? Mm, Para realmente asumir una actitud ante esa situación. Es decir, el ser humano siempre es libre, está condicionado, evidentemente, no podemos evitar que estamos condicionados por la situación, yo que sé, social, contextual, familiar, política, estamos condicionados, pero en definitiva somos libres, ¿no? mm. Entender mejor quizás esas razones que pueda haber previas, ¿no? Esos estímulos desencadenantes o esos estímulos previos que pudieran actuar como factores de vulnerabilidad y entender ese para qué al superviviente le puede ayudar el discernir una Sí, cosa de la sí. otra también. Claro, al superviviente le ayuda porque ve que no es un... Imagínate que una persona, como hay casos, que yo discuto con mi marido y a la hora se suicida. Claro, la culpa es que se ha suicidado porque hemos discutido, porque íbamos a romper o porque yo le eché fuera de casa o yo qué sé. Pero planteando de esta posición, eso es la gota que ha colmado el vaso, pero realmente él estaba mal. Toda la situación anterior previa de vulnerabilidad que estaba, en otra situación eso no hubiese producido la muerte. Es decir, por lo tanto, uno no se puede hacer responsable de lo que ha hecho el otro, ¿no? Aunque sea corresponsable de la discusión, la bronca o no le hice caso, todo eso que entra después en la culpa, ¿no? Es decir, yo creo que sí, esta visión más general, no tan determinista, no tan reduccionista, es Sí. decir, yo creo que sí le da más tranquilidad al superviviente, porque ve una visión mucho más amplia, ¿no? Y Alejandro, en tu experiencia, en esas familias en donde hay factores previos de vulnerabilidad y quizás ha habido ya determinados intentos, la familia se ha predispuesto también a acompañar, a acoger, a bueno, estimular aquellas claves que previenen que pueda pasar otro intento, pero pasa y la persona fallece. En tu experiencia, ¿has notado si hay alguna diferencia, digamos, en estas familias que ya estaban un poco sobre aviso de que pudiera darse esta circunstancia y cómo Sí, lo no. procesan posteriormente, que de los que no tenían constancia ninguna y de repente aparece el suceso? Sí, no, yo creo que ahí sí hay una situación, es más saludable, es más comprensible, ¿sabes? Es decir, eh, y eso pasa también a los profesionales, porque supervivientes también, en mi proceso también, en mi vida profesional, a mí se han suicidado algún paciente, ¿no? Porque realmente
por más que quieras, sobre todo los psiquiatras que tratamos con personas de alto riesgo, de vulnerabilidad grave, pero realmente se puede suicidar porque es una opción, es decir, es una opción de la persona. Y en ese hipótesis que tú planteas de la familia, yo creo que sí, porque comprenden mejor la situación, ¿sabes? No se hacen cargo totalmente de esa decisión, sino entienden y comprenden que ese es el proceso del duelo, en definitiva, ¿no? Yo pongo ahí en el libro que el último proceso es perdonar y perdonarse, ¿no? Es decir, es el proceso, diríamos, para al final del duelo, que no termina nunca, ¿no? El duelo de un superviviente eh, no termina porque se puede cerrar la herida, pero la cicatriz sigue. Es decir, Sí, pero bueno, es decir, la persona puede encontrar el sentido también a su vida, a pesar de la muerte del ser querido por suicidio, ¿no? Ujú. Mira que nos hace aquí también Desiree un comentario que comparto ahora contigo. Buenas tardes, Desiree. ¿Cómo debemos actuar ante un aviso de suicidio en redes sociales? Gracias. Claro, el tema de las redes sociales, yo soy un poco experto por mi edad ya también en redes sociales, pero realmente en cualquier situación hay que tomarlo en consideración. Evidentemente en redes sociales el contexto es diferente y ahí se meten muchas cosas, ¿no? Pero en la vida cotidiana, cualquier persona que te diga que tiene ideas suicidas o tal, hay que considerarlo. Es decir, no es lo mismo que esporádicamente un adolescente te diga que quiere morir o ante la bronca con un compañero o con su padre o con su madre dice que se quiere morir, bueno, eso es una reacción visceral, etcétera. El problema es cuando esa situación de vivencia de muerte se prolonga en el tiempo y se prolonga en el día y invade la persona. Es decir, tampoco hay que ser alarmista, ¿eh? Pero yo considero que realmente una persona que está inmersa en una idea de muerte continua, es decir, sí hay que escucharle e incluso derivarle a un profesional, ¿no? Porque realmente es una llamada de aviso, diríamos, porque la idea de muerte, yo he hablado con muchas personas que han intentado suicidarse o han hecho un suicidio frustrado muy grave y realmente la angustia, ellos cuentan, la angustia en que se encuentran invadida es inmensa, es terrible, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que contarlo, ¿no? Y de alguna manera tiene que decirlo. Y ahora, bueno, las redes sociales yo creo que son un medio. Yo mi recomendación sería que siempre hay que tener en cuenta, considerarlo, digamos, seriamente el hecho de que una persona te diga que quiere morir, ¿no? Que quiere suicidarse o que quiere, siempre y cuando veamos es un proceso también, que no es, lo dice así por decirlo, ¿no? Es decir, Sí. pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si hablamos de supervivientes, eh, la idea de también compartirlo y contarlo es algo que ayuda a sanar, a cerrar antes ese proceso de cicatrización del que hablaba Alejandro. Sí, sí, yo creo que el hecho de poner palabras, y eso la psicología lo admite en otras situaciones, en otros traumas, poner palabras a tu vivencia, de alguna manera te hace eh, poder la posibilidad de encontrar otra salida, ¿no? Es decir, yo pienso que en el tema del suicidio, en cualquier situación traumática, ¿no? Vuelvo al tema de la guerra actual. Sí, Imagínate, las personas que vienen de la guerra, si se encuentran acogidas, valoradas por nosotros, evidentemente eso minimiza, no quita, pero minimiza toda su tragedia, ¿no? Aquí pasa lo mismo. En una situación de ideas de suicidio, el hecho de que le puedas dar la posibilidad de que ponga palabras, es decir, no sancionándolo, no descalificando, no quitándole importancia, sino todo lo contrario, es una buena medida, digamos, es una forma sana de afrontar la situación, ¿no? Es decir, si yo le condeno, le descalifico, vaya tontería que te ocurre, ¿cómo es posible que pienses eso? Si eso es una tontería, eso no se puede hacer, eso sería una mala intervención, ¿no? Sin embargo, todo lo contrario, si realmente asumo o le permito que me exprese por qué quiere suicidarse o cómo quiere, qué motivos le han llevado a eso, qué es la situación, todo eso es sanador, ¿no? Es algo que puede ayudar. pero es cierto tanto que en la familia, mucho menos por supuesto en los profesionales, pero también lo encuentro y quizás también me ha pasado a mí en alguna ocasión. A veces nos cuesta
digamos, mirar de frente, que nos están poniendo una situación de riesgo vital delante, ¿no? Hay algo que se activa también en nosotros diciendo, cuidado, cuidado aquí, No, ¿no? yo creo que tú date cuenta. Yo el otro día tuve una llamada telefónica el hijo de un amigo mío que está en una situación especial, eh, bueno, de gran conflicto, ¿no? Y estuve hablando con él una hora, hora y pico, y él realmente no me habló nunca del suicidio, pero yo en un momento, y eso es aconsejable, dada la situación en que estaba, es un chico de 30 y tantos años que vive solo en una casa, no tiene a nadie, bueno, tiene una enfermedad, etcétera, yo en algún momento le pregunté Directamente. que no le dije si se quería suicidar, porque eso es un error. También hay que saber cómo preguntar. Pero sí, de alguna manera, qué solución se le ocurre a él, qué posibilidades tiene, qué solución. Y él en un momento dado, porque está separado y tiene dos hijas, me dijo que él no se suicidaba porque realmente tenía dos hijas, ¿no? Pero en un momento yo le pregunté, él no me dijo nada, ¿sabes? Pero de alguna manera, en ese momento hay que preguntar, hay que saber, bueno, ¿qué se te ocurre a ti en esta situación? ¿Qué has pensado, no? Yo no le estoy diciendo que sí ha pensado en el suicidio. Hay veces que te dicen, pues mire usted, he pensado a ver si me voy a Alemania y me pongo a trabajar, yo qué sé. Bueno, Sí, sí, sí. es decir, no necesariamente siempre van a pensar en el suicidio, ¿no? Pero sí es Exactamente. verdad que hay veces que ni siquiera te dicen que se quieren suicidar, ¿no? Y este me contestó a mí, él captó la pregunta mía, claro. El captó dice, no, no, realmente he pensado muchas veces en el suicidio, pero no me suicidio, es decir, no me voy a suicidar, pero es porque tengo dos hijas. Y no hubiese... Claro, el motivo de su vida, el único motivo que tiene son sus dos hijas, si no, se hubiese suicidado, ¿no? Por eso hay veces que no, ni siquiera te preguntan, cuando tú ves una situación, imaginaos una ruptura sentimental muy violenta, muy traumática, un proceso de enfermedad muy grave, es decir, ahí en esa situación, una soledad no querida, en esas situaciones, un cuadro depresivo también grave, habría que preguntar, ¿no? Habría que preguntar siempre. Porque el hecho de utilizar la palabra suicidio en algún momento todos los autores están de acuerdo en que de alguna manera eso también le permite al otro expresar su idea, es decir, como que no entra en pánico, ¿no? Es decir, aunque esté muerto de pánico el terapeuta, ¿no? O el amigo, o el compañero, ¿no? Es decir, Sí, ¿por efectivamente. qué? Porque le permites hablar de algo que él quiera hablar, a lo mejor no, o a lo mejor sí, ¿no? Sí, y naturalizas también, ¿verdad? El hecho de que él pueda sentirse así o ese tipo de ideas se le hayan pasado por la cabeza, ¿no? Claro, Como, claro. como una circunstancia que, bueno, que forma también parte de la mecánica psicológica humana. Claro, yo le doy permiso para que realmente pueda decir si lo ha sentido, no pasa nada. Si lo ha sentido eso, no hay que sancionarle, ni hay que moralizar, ni si es bueno o malo, ¿no? Es decir, bueno, es un sentimiento que tú has tenido en ese momento, ¿no? De alguna Mm. manera le doy permiso, diríamos, para que pueda decirlo, ¿no? Bueno, pues hoy estamos con Alejandro Rocamora, nuestro entrevistado de hoy, que nos está presentando Un camino sin atajos, duelo por el suicidio de un ser querido. Y en este sentido, me preguntaba y me gustaría que también comentaras a quienes nos pueda ver ahora o nos pueda ver más tarde, eh, ¿qué puede encontrar aquí, por ejemplo, un profesional que atiende a personas que se encuentran en situaciones a veces pues, cercanas al intento, a la ideación suicida, personas que han vivido situaciones traumáticas agudas y que están, bueno, pues en una situación de vulnerabilidad y el profesional muchas veces, oye, pues si no tiene la pericia suficiente, la formación, la sensibilidad, ¿qué puede encontrar aquí? ¿Qué tipo de respuestas puede ofrecerle un camino sin atajos? Teniendo en cuenta que tampoco es un manual teórico al uso, por así decirlo. Claro, vamos a ver, yo creo que hay una parte teórica, que es la que yo escribo, Sí. sobre el tema del suicidio y el concepto de suicidio, que yo creo que está más actualizado que lo que siempre conocemos en los manuales. Y luego hay otra parte que sí le puede servir al profesional, porque hay un ejemplo, son ejemplos de situaciones concretas, reales, de personas que están en esa situación y cómo ha sido abordado por los profesionales que se dedican desde hace muchos años, yo los conozco desde hace muchos años, que se dedican a tratar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces ahí sí puede encontrar las claves, ¿no? De cómo manejar la culpa, cómo manejar la desesperación, cómo manejar el abandono, cómo manejar el vacío existencial. Por ejemplo, hay una historia muy bonita, bueno, muy ilustrativa, diríamos,
de una hija ante la muerte del padre. Es decir, que yo creo que sí puede, desde lo vivencial, sí puede encontrar ahí. Evidentemente no es un manual técnico, no es un manual que se plantee. Yo tengo un manual más técnico que es Sí. Intervención en crisis en las conductas suicidas, que yo escribí hace ya 10 años, en el que ahí sí yo planteo cosas muy concretas de cómo intervenir o cómo preguntar. Aquí no, aquí es mucho más existencial, ¿no? Más vivencial. Pero yo creo que se pueden aprovechar de este libro, tanto los profesionales como las personas que estén en esta situación, ¿sabes? Porque ven que son personas que han vivido su propia situación y que están saliendo del túnel, ¿no? Es decir, yo, también el libro es un canto a la esperanza, ¿no? Que de alguna manera yo escribo también por ahí, ¿no? Es algo que de esta situación tan trágica, tan terrible, uno puede salir, ¿no? En la posibilidad de encontrar una esperanza, ¿no? Un camino sin atajos, duelo por el suicidio de un ser querido. No sé si en tu experiencia, Alejandro, has notado quizás cómo con el paso del tiempo y los cambios sociales, contextuales bueno, que nos sobrevienen y vamos viviendo y encajando mejor que peor, si has notado quizás un incremento de determinadas circunstancias que son favorecedoras del suicidio, si hay, permíteme esta expresión, por incorrecta que pueda ser, una moda para suicidarse, por así decirlo, una serie de razones que son más numerosas en un contexto Bueno, que en otro. No sé si entonces hay algún dato en ese sentido. no, yo, por ejemplo, hay un dato ahora que se habla mucho de la pandemia del COVID. Es verdad, realmente es verdad que la estadística que tenemos aquí en España del año 2020 hay un incremento de un 8% de suicidios, ¿no? Es verdad que ha habido un incremento. Lo que no es tan verdad, lo que no es tan verdad, es que también se habla mucho de los jóvenes, como que ahora se suicidan más jóvenes que hace unos años. Y eso no es cierto. Yo ahí, eh, el otro día un amigo mío que es estadístico me pasó una estadística de los últimos 20 años en España, los 20 o Sí. 30 años en España, de los suicidios en España, y ahí en esa estadística se ve que realmente los jóvenes con relación a la población adulta no ha habido grandes cambios. De hecho, el del 2020 hay una disminución de la muerte por suicidio en jóvenes con respecto al 2019, ¿no? Por lo tanto, no es verdad eso que se habla de que los jóvenes se suicidan más que los ancianos. Lo que sí es verdad, lo que te decía antes del suicidio en ancianos, ahí sí ha habido un incremento significativo, sobre todo a partir de los 70, 75 años, por las características que yo te decía antes del anciano. El anciano, cuando realmente decide morir y es un proceso muy largo y además lo acota muy bien y sabe. Generalmente un anciano no se tomará pastillas, ¿no? Hará una acción más violenta, ¿no? Es decir, Más más, continuo. con imposibilidad de rescate, ¿no? Por lo tanto, en el anciano, por ejemplo, ahora las residencias de ancianos, prácticamente todas aquí en Madrid, por ejemplo, pues tienen un programa de prevención del suicidio, ¿no? Porque hay digamos, un incremento, un riesgo realmente significativo de muerte. Por lo tanto, si es verdad que situaciones, el COVID, por ejemplo, era una situación. Curiosamente, el COVID, en una estadística que hay desde de marzo, no, de enero a junio del 2020, realmente hubo una disminución. Pues, claro, y la razón que se da es, claro, estábamos confinados y realmente el suicidio no se podía suicidar en casa y si estaba la gente, ¿no? Pero curiosamente, después del 2020, después de junio, en agosto fue exponencial los suicidios que hubieron, ¿no? Porque generalmente las muertes por suicidio se produce una vez que ha pasado la situación, la adversidad traumática global, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en los campos de concentración nazi hubo más muertes después que cuando estaban en el campo de concentración nazi, ¿no? Porque cuando tú estás en la situación, por ejemplo, ahora en la guerra de Ucrania, posiblemente ahora no haya suicidios, porque hay la esperanza de la salvación, la esperanza de la liberación. El problema viene después, cuando termine la guerra y se encuentre que no tiene familia, que no tienes casa, que no tiene trabajo, que
ahí el incremento, es decir, y es la falta de esperanza, ¿no? De posibilidades, ¿no? Y en el COVID ha pasado, se, han- se estima, ¿no? Que posiblemente tenemos estadísticas del 2020, pero no del 2021, todavía no han salido, ¿no? Posiblemente haya un incremento, porque es un factor, ¿eh? Digamos, de adversidad, es un factor de vulnerabilidad. La vulnerabilidad. ¿No? Igual que, por ejemplo, ahora estamos haciendo mención a esos factores de vulnerabilidad, ¿hay factores de protección frente al suicidio? Sí, sí, sí. Sí. Yo siempre insisto mucho en el tema vincular. Ahora se habla mucho de la psicología vincular. Yo creo que la persona que tiene un vínculo muy sano en una estructura familiar, social, por eso es importante que la sociedad, que es un vínculo más global, digamos, tenga una postura de acercamiento a la persona que está sufriendo esta situación. Si es un vínculo muy sano, muy protector, muy da seguridad, da eh, calidez, evidentemente la posibilidad de suicidio es menor. Se puede dar, ¿eh? Yo he conocido suicidios en familias muy funcionales y muy estables, etcétera, y se ha producido el suicidio, ¿no? Se puede dar, pero se da con menos intensidad, menos frecuencia, diríamos. En la situación de soledad no deseada, de desvinculación, evidentemente hay un grave error, ¿no? Hay un grave riesgo, ¿no? Y luego también, aunque no es determinante, cuanto más sanos seamos mentalmente, es decir, cuanto más posibilidades tengamos de gestionar nuestras emociones, menos posibilidades hay de llegar al suicidio. De llegar al suicidio. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, una de las tareas, diríamos, que pone de prevención del suicidio es el trabajar las emociones en adolescentes. Como elemento Claro, preventivo. como punto de prevención, es decir, en un trabajo que pues, se publicó el año pasado, ¿no? Hay varios actuaciones y una de ellas es esa, ¿no? Luego también digamos, el diagnóstico precoz de enfermedades mentales, etcétera, el tratamiento adecuado, inmediato, todo eso sí es verdad, ¿no? Pero también es verdad que si realmente el sujeto tiene más capacidad de gestionar sus emociones, la posibilidad de suicidio será menor, ¿no? Menor. Y estaba pensando, Alejandro, en esa familia, en ese familiar, en esos supervivientes que tras el hecho del suicidio, pues no parecen mostrar, digamos, ninguna necesidad de hablar, parecen no mostrar ninguna necesidad de acudir a algún tipo de ayuda terapéutica o de otra índole. ¿Es necesario que las personas de alrededor iniciemos algún tipo de, o pongamos en marcha alguna actitud concreta, que saquemos el tema de una manera concreta, o si la persona, digamos, no expresa necesidad, no hay por qué preocuparse? Claro, en principio, el duelo por suicidio, y más en el tema del homicidio, pero bueno, el suicidio realmente es una vivencia tan traumática que la mayoría de las personas necesitan un apoyo psicológico, en principio. Pero claro, Sí. no quita, y eso tú lo sabes por la capacidad resiliente que cada uno tenemos, que una persona que tenga una capacidad resiliente, digamos, fuera de lo normal, pues sea capaz de soportar esa vivencia tan traumática. Claro, el tema siempre se va a ver en cómo actúa en su vida cotidiana. Es decir, si en su vida cotidiana ha sido capaz de reengancharse a la vida, de reorganizarse nuevamente a la vida, de disfrutar de la vida, sería una forma sana. Pero también es verdad que el duelo hay veces que se elabora de una forma insana. Entonces, es un duelo que sabemos que es mucho más complejo todavía si es un duelo retardado, ¿no? Que va aplazando el duelo, ¿no? Y aparece a los 3, 4, 5 años, ¿no? El indicador sería si esa persona, a través después de la muerte por suicidio del ser querido, ha sido capaz de reengancharse a la vida de una forma sana, yo diría, ¿no? Es así, bueno, pues ya te digo, desde el punto de vista estadístico, la mayoría y todos los autores plantean que sería necesario, pues conveniente una intervención psicológica o un acompañamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, es decir, si la persona no por negación, si niega no es buen mecanismo, como sabemos, la negación no es un mecanismo, si no quiere hablar nunca de él, si nunca de esa persona, ¿sabes? Hay datos que te intuyes de que realmente la elaboración del duelo no ha sido sano, ¿no? Pero si no, pues evidentemente puede haber, ¿eh?
Puede ser, ¿no? Es difícil, porque ya te digo que la muerte por suicidio es una de las vivencias más traumáticas y más que pueden crear patología, ¿no? Pero puede ser. Pues mira, Alejandro, nos vuelve ahí a comentar Eduardo Cabrera. En un contexto forense, desde su experiencia en la clínica, ¿pudiera mencionar algunos elementos importantes a apreciar para poder visibilizar lo que un contexto suicida es? Hombre, hay lo que se llaman las señales de alarma. Las señales de alarma. Una persona que está continuamente hablando del suicidio o de la muerte es un predictor, diríamos, es algo que... O, por ejemplo, la persona que realmente empieza a regalar sus cosas y a donar sus cosas como una despedida. O la persona, en algún caso yo me he encontrado que era muy reacio a hacer testamento y de pronto le entran muchas ganas de hacer testamento, ¿no? Yo luego suelo decir, yo tengo testamento y no me quiero suicidar. No quiere decir que todo el que haga testamento se va a suicidar, ¿no? Ya. Pero son señales que te pueden... O una persona que vive en una situación de aislamiento, o una persona, por ejemplo, que compra un arma y no es cazador, ni es, bueno, son señales que te van indicando, ¿no? Y sobre todo las señales muy importantes son los intentos previos. Una persona que ha hecho un intento de suicidio, hay un alto riesgo, es una señal de alarma. De alguna manera, en los días próximos o los meses próximos, hay un riesgo, diríamos, que repita la misma estructura. Y mucho más, si ha hecho un suicidio frustrado, que se entiende por suicidio frustrado. Voy a poner un ejemplo para entenderlo. Sí. Suicidio frustrado es cuando yo hago una acción mortal y algo inesperado me salva. Imagínate, una persona que se lanza de un 10.º piso con intención de morir y realmente un toldo de un vecino le salva y solamente se rompe la cadera. Yo tenía un paciente de eso, ¿no? Eso es lo que se llama suicidio frustrado. Ha puesto los medios evidentes para morir y realmente no ha fallecido por algo inesperado, ¿no? Bueno, pues ese tiene un alto riesgo porque ese estaba en lógica suicida, en lógica suicida. Y si la lógica suicida persiste, el riesgo que lo repita a la semana, a los 15 días próximos es muy alto, ¿no? Es decir, Cuando eso hablas de sería... lógica suicida, ¿verdad, Alejandro? Disculpa que te interrumpa. Cuando hablas de lógica suicida, hablas de esa coherencia que se muestra precisamente. Claro, cuando llega al convencimiento, porque tiene todo un proceso de que la única salida posible es la decisión, que decía Podinger, un autor, ¿no? Que habla de la posibilidad de la ambivalencia y de la consideración, la ambivalencia y la decisión. Bueno, pues él está en una situación de decisión, cuando se lanza de un 10.º piso, evidentemente hay una lógica. Y luego también hay otro factor de riesgo muy importante, que es si había, en ese caso concreto, que os estoy contando, si había dejado una nota escrita, si había dejado una nota de despedida, porque realmente sucede lo mismo. Si yo hago una nota de despedida para suicidarme, porque me voy a suicidar y luego por alguna cosa no llego a consumar el acto porque me rescatan, evidentemente hay un alto riesgo que lo repita, ¿no? Esos serían los contextos. Y luego cualquier factor estresor, los factores estresores significativos, ¿no? El diagnóstico de muerte, un diagnóstico de una enfermedad mortal, por ejemplo. Es decir, habría que preguntar siempre, no quiere decir que todo el mundo vaya a suicidarse, ¿no? Pero en esas situaciones habría que preguntar, que yo decía antes, ¿no? En ese tipo de contextos sí habría que ver, bueno, que puede haber un riesgo, diríamos, Valorar de que... esa posibilidad. Ujú, Claro. ujú. Bueno, qué interesante. Se pasa el tiempo rapidísimo. Bueno, no, a raíz de su comentario cerraba Eduardo diciendo esto no es para condenar socialmente a quien logra el suicidio. No, Efectivamente. evidentemente, no. Muy bien, pues hoy con Alejandro Rocamora, que ha dirigido Un camino sin atajos, un duelo por el suicidio de un ser querido. Alejandro, nos estamos acercando un poquito a ese momento de la despedida. Sí que me gustaría que a quien se incorpora un poquito más tarde o lo pueda ver luego, de alguna manera invitaras a la lectura del libro, bueno, pues pasando por esas claves que tú crees que son las aportaciones del libro, ¿no? Pues creo que este libro nos aporta estos elementos y bueno, ahí están quizás sus bondades, ¿no? Para leerlo e interesarse por él. Sí, como tú decías al principio, tiene 4 miradas diferentes. 3 miradas son más teóricas y la última es más vivencial. En la parte teórica yo hago una exposición del tema del suicidio
considerándolo como algo, una vivencia compleja, multidimensional y multicausal. Y realmente ahí también me centro mucho en el tema vincular como importante, como un gran predictor, digamos, para prevenir el suicidio, para ¿no? prevenir. Para prevenir y cuanto más, digamos, el vínculo sea más sano, la posibilidad del suicidio es menor, siempre puede haber, ¿no? Eso sería, yo creo, algunos de los aspectos significativos de una visión diferente del tema del suicidio. Luego la parte vivencial, yo creo que ahí sí que se enriquece porque es un análisis de experiencias de personas que cuentan su experiencia de la pérdida de un ser querido por suicidio, y luego los psicólogos del grupo de AIPIS, de la Asociación de Prevención del Suicidio, hacen alguna reflexión sobre el tema de la culpa o el tema del vacío existencial, o el tema de la rabia, etcétera, ¿no? Que son estadios que todos conocemos, que uno puede pasar en ese proceso del duelo, ¿no? Bueno, interesantísimo sin duda. Alejandro, pues todo el éxito con este libro y agradecido también de esas aportaciones y reflexiones que enriquecen mucho la comprensión de un proceso tan complejo como es el suicidio y también Mm. la experiencia vital de quien sobrevive al mismo, ¿no? A quien nos ha seguido, nos ha acompañado y ha dinamizado también con sus cuestiones el Café con Autor, pues agradecido de vuestra presencia. Queridos amigos y amigas, la semana que viene no nos veremos por estar en Semana Santa. Eso. A la siguiente recuperamos de nuevo el Café con Autor número 63. Ya saben, con la referencia de nuestra editorial de apoyo, pues quien hace posible esta experiencia, de Schley de Brouwer. Alejandro, fortísimo abrazo, agradecido del conocimiento que compartes con nosotros y la experiencia. Y te mando un fuerte abrazo, al igual que a la gente que nos ha estado siguiendo esta tarde. Vale, pues muchas gracias, Bruno, y nada, a seguir, ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.